2.400 millones de personas lo consideran su guía y salvador, y la humanidad entera usa la fecha aproximada de su cumpleaños para llevar el calendario. Pero, ¿realmente existió Jesús? Nada se puede probar con un 100% de certeza como no sea en las matemáticas. Si en biología o en meteorología es imposible la certidumbre total, con más razón en cuestiones históricas. Por eso, en este video no trataremos de probar nada ni tampoco tomaremos partido, sino que simplemente queremos compartir contigo información que nos parece interesante. No se trata de hacer enojar a nadie. En Curiosamente somos respetuosos de las creencias de cada quien. ¿Estás de acuerdo? Estamos en el siglo I a.C. El Imperio Romano domina todos los alrededores del mar Mediterráneo, excepto una aldea de la Galia que resiste ahora y siempre al invasor, pero esa es otra historia. Eso incluye una provincia llamada Judea, una pequeña región conflictiva, calurosa y poco productiva, donde nacería un culto que después sería la religión más influyente del mundo. Y, según se dice, ese culto lo inició un artesano de nombre Yeshua ben Yosef, a quien ahora llamamos Jesús. El principal argumento en contra de la existencia de Jesús es que, aparte de los evangelios, escritos años después de su muerte, prácticamente no hay evidencia de su vida en otros registros. Y eso que los romanos eran famosos por ser muy meticulosos a la hora de inventariar a sus ciudadanos. En esa época, muchos judíos no estaban nada contentos con ser ciudadanos romanos. Se consideraban invadidos. Había un grupo llamado los celotes, no los elotes, celotes con Z. Ay, ahora ya se me antojó uno. Retomo. Había un grupo llamado los celotes que se rebelaban contra los romanos, incluso llegando a matar a otros judíos si los consideraban colaboracionistas. Unos años después aparecerían los asesinos llamados sicari. ¿A qué te suena el nombre? El caso es que había un clima de insurrección muy fuerte y de vez en cuando aparecían líderes rebeldes como Simón de Perea, antiguo esclavo, o Azronges, un pastor rebelde. En un ambiente así, un nombre como el de Jesús, que era más bien tranquilo y sus seguidores escasos, no hubiera llamado tanto la atención. Aún así, Jesús sí es mencionado por dos historiadores. Uno de ellos fue Flavio Josefo, judío romano. Uno de los pasajes es de autenticidad dudosa, pero en el capítulo 20 hay una mención indirecta. Ananías era un saduceo sin alma. Hizo que el Sanedrín juzgase a Santiago, el hermano de Jesús, llamado Cristo, y a algunos otros. Los acusó de haber transgredido la ley y los entregó para que fueran apedreados. Por cierto, en 2002 se encontró una caja llamada El Osario de Santiago con los supuestos restos de este apóstol, y la probabilidad de que sea auténtica es muy alta. También el historiador romano Tácito menciona a Jesús cuando habla del reinado de Nerón. Para deshacerse de los rumores, Nerón culpó e infligió las torturas más exquisitas a una clase odiada por sus abominaciones, quienes eran llamados cristianos por el populacho. Cristo, de quien el nombre tuvo su origen, sufrió la pena máxima durante el reinado de Tiberio a mano de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato, y la superstición muy maliciosa, de este modo sofocada por el momento, de nuevo estalló no solamente en Judea, la primera fuente del mal, sino incluso en Roma, donde todas las atrocidades y vergüenzas del mundo confluyen y se celebran. Como habla tan mal de los cristianos como de Nerón, se piensa que esta cita es auténtica. La mayor parte de los expertos, incluidos ateos, piensan que, dejando de lado las historias de los milagros y la resurrección, es muy posible que los siguientes hechos sean reales. 1. Existió un predicador llamado Yeshua que vivió en Palestina. 2. Predicó la paz, el amor y el perdón. 3. Fue bautizado por Juan el Bautista, posiblemente de la secta de los esenios, conocidos por su ascetismo. 4. Hizo un escándalo regañando a los comerciantes del templo. 5. Lo crucificaron.
6. De su vida surgió la religión que ahora llamamos cristianismo. Adicionalmente, Jesús seguramente no era como nos lo han pintado, ni siquiera físicamente. Las primeras imágenes de él se hicieron varios siglos después de su muerte. Lo más probable es que fuera moreno y de pelo corto, como eran los palestinos en esa época, según lo han investigado antropólogos forenses de la Universidad de Manchester. Pero aun si no hubiera existido, el mensaje de amor, compasión y perdón que se asocia con las enseñanzas de Jesús es tan digno de ser escuchado hoy como hace 2000 años, al igual que lo son también las enseñanzas de Gautama Siddhartha y Lao Tse, por ejemplo. Curiosamente, suscríbete a este canal. Si te gustan nuestros videos, considera convertirte en un mecenas de las ciencias y las artes apoyándonos a través de Patreon. Why should you wanna know? Don't you mind about the future?